Muy buenos días, bienvenidos una vez más a la materia de Teoría de la Información y Codificación, que es parte del curso de temporada invierno 2022. Vamos a continuar el contenido preparado para esta unidad didáctica. Ya está en el aula los videos de la sesión del día de ayer. Eh, vamos a revisar ahora un poquito lo que estábamos viendo. He estado viendo la unidad 2 que está relacionada a la estimación cuantitativa de la información. Habíamos hablado de la entropía, de las propiedades de la entropía y de la extensión de una fuente de memoria nula. Hoy tendríamos que hablar de la entropía condicional y sus propiedades. Habíamos hablado de la entropía. Para determinar la entropía necesitábamos una fuente con un alfabeto fijo y finito de símbolos, y decíamos que esta fuente era sin memoria, por lo tanto teníamos una probabilidad fija para cada símbolo. Habíamos repasado la ecuación de la cantidad de información y habíamos determinado que la cantidad media de información por símbolo era determinada, que se iba a llamar entropía, era determinada por la probabilidad de cada símbolo por el logaritmo de 1 sobre la probabilidad de ese símbolo, ¿no? Y la sumatoria para todos y cada uno de esos símbolos. Por eso hablábamos de la cantidad media de información por símbolo. Si vamos a medir en unidades de un orden R, eso simplemente iba a ser la entropía de la fuente sobre el logaritmo de R, ¿no? Eso también lo habíamos revisado. Habíamos hablado de algunas propiedades de la entropía. Habíamos hablado de la función entropía. Habíamos hablado de las extensiones de una fuente de memoria. La extensión de una fuente de memoria también es una fuente. Por lo tanto, cada símbolo de esa fuente, que tenía que ver con la secuencia de ese número de extensión, nos iba a poder determinar la probabilidad. Y de igual manera nosotros íbamos a utilizar la ecuación de la entropía de la extensión de orden n de una fuente como la sumatoria de las probabilidades de esos símbolos por el logaritmo de 1 de las probabilidades de esos símbolos. O eso simplemente iba a ser la extensión n por la entropía de la fuente, ¿no? Ahora, vamos a hablar de lo que es la entropía condicional. Ya hasta aquí estábamos hablando de fuentes sin memoria, ¿no? O con memoria nula. ¿Eso qué quiere decir? Que sus probabilidades eran fijas y no tenían que ver con algún valor que, con la aparición de algún símbolo anteriormente. Ya ustedes más o menos se imaginan, para determinar la probabilidad de que salga un símbolo dado una anterior, ya estamos hablando de una probabilidad condicional, ¿no? Sí. Y dado la anterior, ya nos hace referencia a que tiene memoria, ¿no? Estamos considerando un símbolo que haya salido antes, ¿no? Entonces, eso es una probabilidad condicional. Por eso estamos hablando ahora de entropías condicionales. Vuelvo a repetir, hasta antes de la sesión del día de hoy, estábamos hablando de fuentes de memoria nula. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos interesaba el símbolo que haya salido anteriormente, sino el símbolo que salía en este momento, o el símbolo que aparecía en este momento, o el símbolo que íbamos a enviar en este momento. A partir de ahora, para esta unidad, para esta sección, nosotros decimos, quiero que salga un símbolo considerando el anterior. La probabilidad de que salga este símbolo considerando el anterior. Ya ustedes se dan cuenta que eso ya no es una probabilidad fija, es una probabilidad condicional. La probabilidad que salga este dado un anterior. Y eso me dice que yo tengo memoria, ¿cierto? A eso se refiere y ahí le vamos a aplicar la entropía condicional. Entonces, aquí por eso dice, cuando la presencia de un determinado símbolo S sub i, cuando aparece un símbolo S sub i, depende de un número finito de m símbolos precedentes, la probabilidad de que salga este símbolo, dado un anterior, dos anteriores,
3 anteriores, m símbolos precedentes, la fuente se denomina de Markov, de orden m. Entonces aquí estamos hablando de una fuente con memoria o una fuente de Markov de orden m. El orden m determina cuántos símbolos precedentes nosotros vamos a considerar. La probabilidad de que salga este símbolo dado uno anterior, dos anteriores, 3 m símbolos precedentes, ¿no? Por eso hablamos de una fuente de Markov de orden m. Y está definida por un alfabeto S y el conjunto de propiedades, de probabilidades condicionales. Eso ya habíamos dicho, ¿no? La probabilidad de que salga un símbolo dado los anteriores, ¿no? Y los símbolos van a ir de 1, 2 hasta Q símbolos, y los anteriores van a ir de P, ¿no? El estado de una fuente de Markov, aquí además de determinar la fuente y un conjunto de probabilidades condicionales que tenemos que nosotros determinar, el estado de una fuente de Markov viene determinado por los m símbolos precedentes. Entonces, ¿cómo vamos a determinar? Nosotros vamos a tratar de trabajar con una fuente de Markov de orden 1 la mayor parte del tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a considerar solo un estado anterior, es decir, la probabilidad de que salga este símbolo dado uno anterior, porque si hablamos de dos anteriores, de tres anteriores, vamos a complicar un poco el asunto. Eh, para eso, nosotros vamos a mirar las fuentes de Markov con determinados estados, ¿no? Eso tiene que ver con el orden de la fuente de Markov, M, y el número de símbolos distintos de la fuente original. Entonces, ¿cuántos estados vamos a tener? Q a la M estados posibles. Los estados los vamos a dibujar como un grafo que va a determinar lo que vamos a hacer a continuación. Las fuentes de Markov se limitan a fuentes ergódicas. ¿Y qué es eso? Una fuente ergódica es meramente aquella que, observada durante un tiempo suficientemente largo, emite con una probabilidad de 1 una secuencia típica de símbolos. Por eso es que nosotros estamos trabajando con fuentes de Markov de orden 1. Una propiedad de las fuentes de Markov ergódicas es que la distribución de probabilidades de un conjunto de estados que se presentan después de producirse un gran número de transiciones no depende de la distribución inicial con la que son elegidos los diferentes estados. Entonces ahí es más o menos lo que nosotros vamos a determinar a partir de que nosotros, además de identificar los estados de una fuente, porque nosotros vamos a partir de una fuente inicial, vamos a determinar cuáles son los estados, como habíamos dicho, de una fuente. Además, nosotros tenemos que determinar cómo en esta fuente de Markov que vamos a llamar de orden o ergódica, cómo nosotros vamos a encontrar una distribución estacionaria. Esta distribución estacionaria nos va a permitir hallar la entropía sin considerar, como dice ahí, como lo que ustedes están leyendo, sin considerar la distribución inicial, Entonces nosotros vamos a hallar una distribución estacionaria que nos va a permitir a partir de esa hallar justamente la entropía condicional. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea. La distribución estacionaria del proceso ergódico de Markov
como decíamos, no depende de la distribución inicial. Estamos hablando de una distribución de probabilidades. No depende de la distribución inicial con que los estados son escogidos. Puede calcularse directamente a partir de las probabilidades condicionales de los símbolos, ¿no? Eso es lo que estábamos diciendo también. Cuando definimos las probabilidades condicionales de los símbolos, aquí estamos diciendo una probabilidad de que salga un símbolo dado 1, 2, los anteriores, m anteriores, la idea de una fuente de Markov de orden m, de un proceso ergódico de Markov, simplemente definimos las Q a la M probabilidades de estado. Aquí estamos hablando que van a existir probabilidades conjuntas de los símbolos anteriores y del símbolo que ha entrado. La probabilidad del suceso simultáneo fue en el estado definido por, ¿qué es una probabilidad de estado, una probabilidad conjunta? Es la probabilidad del suceso simultáneo, fuente en el estado definido por una probabilidad que sale un símbolo dado los anteriores. Por eso consideramos el estado S sub i presente. Esto, que parece un poco complicado, lo vamos a resolver en un ejercicio. Pero básicamente, gracias a eso, nosotros vamos a obtener una matriz de transiciones. Esta matriz de transiciones nos va a permitir determinar la entropía condicional. Como siempre, lo que nosotros queremos es lograr la entropía condicional. ¿Ok? Entonces, eso es más o menos lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Ya? El día de hoy. ¿Qué más? Entonces, a partir de esa información, de unas probabilidades conjuntas, ¿no?, que acabamos de determinar aquí, que van a partir de una probabilidad condicional, nosotros podemos definir la información media de una fuente de Markov como la cantidad de información dado de un símbolo S sub i, dados los anteriores que estamos considerando. Y eso igual va a ser el logaritmo de 1 sobre la probabilidad de ese símbolo sub i, dados los anteriores. Entonces la cantidad media por símbolo viene dado por la entropía de una fuente S, dados considerando los anteriores, como la sumatoria de la probabilidad de un símbolo S sub i, dados los anteriores, por la cantidad de información media de un símbolo S sub i, dados los anteriores, siempre considerando la memoria. Entonces, para poder nosotros determinar la entropía de la fuente de Markov, simplemente vamos a hacer uso de la probabilidad conjunta de que salgan esos símbolos. Entonces, por eso en la segunda fuente dice la entropía de una fuente de Markov de orden m será la sumatoria de las probabilidades conjuntas por las entropías condicionales, o simplemente la probabilidad conjunta por el logaritmo de 1 sobre la probabilidad condicional. Esta última es la que nos va a permitir determinar la entropía condicional, ¿de acuerdo? Que tiene que ver, como ustedes están viendo, con probabilidades conjuntas y probabilidades condicionales, que es lo que vamos a aprender a hacer el día de hoy, ¿ya? Todo esto que parece muy complicado, lo vamos a explicar con un ejercicio y luego vamos a ver qué preguntas tiene, ¿ya? Entonces, vámonos a nuestro jam. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es el ejercicio 13. Vamos a decir nuestro ejercicio 13 mientras el jam carga. Aquí está. Ejercicio 13. Vamos a decir si tenemos una fuente S que va a tener dos símbolos A, B,
Entonces partimos de una fuente, ¿no? Y de las probabilidades que va a tener en esa fuente. Entonces, y la probabilidad de A va a ser igual a 1/3, la probabilidad de B va a ser igual a 2/3. Son las probabilidades de los símbolos de esa fuente. Entonces decimos, a partir de eso nosotros tenemos que construir la fuente de Markov de orden 1. Entonces a partir de esta fuente y esas probabilidades nosotros tenemos la fuente de Markov de orden 1. ¿Qué tenemos que hallar? Hallar la matriz de transiciones, el diagrama de estados, la distribución estacionaria y la entropía condicional. Okay, es todo lo que nos piden, es todo lo que tenemos que hallar. Ok. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar a resolver de la siguiente manera. Nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos que recordar dos cosas, ¿no? Tenemos que recordar dos cosas. Primero, la probabilidad condicional de A dado B, ¿a qué será igual? La probabilidad condicional de A dado B siempre es igual a la probabilidad conjunta de A y B, todo sobre la probabilidad de B. Esto es algo que nosotros tenemos que recordar porque lo vamos a utilizar para todo lo que hagamos. ¿De acuerdo? Entonces, siempre decimos la probabilidad de A dado B. La probabilidad que salga este símbolo dado el anterior. Eso es lo que queremos decir. La probabilidad de que salga este símbolo dado el anterior. Entonces, para una fuente de Markov, ¿qué me están diciendo? El orden M es igual a 1. Como vemos nuestra fuente, Q, el número de símbolos que tenemos, es igual a 2. ¿No es cierto? El número de símbolos es igual a 2. Y lo que nosotros decimos, además, es los estados posibles va a ser Q a la M. Esto va a ser igual a 2 a la 1. Esto quiere decir que va a ser igual a 2 estados posibles. ¿No es cierto? Eso es lo que estamos diciendo. Que vamos a tener 2 estados posibles. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos decir que vamos a tener un conjunto de estados posibles,
de la siguiente forma. Vamos a decir estados igual a un estado 1 y a un estado 2. Aquí el estado 1 lo vamos a identificar con el símbolo A. El estado 2 lo vamos a identificar con el símbolo B. Porque el orden 1 me dice eso. ¿De acuerdo? Ya. Ahora tenemos que determinar las probabilidades, ¿no es cierto? Si los anteriores son. Miren, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a decir, si el anterior es el estado 1 y el actual es el estado 1. ¿Qué estoy diciendo yo? Que va a haber una probabilidad de que salga este estado E1 dado el anterior E1. Igual, voy a tener un estado E1 y va a salir un estado E2. ¿Qué estoy diciendo? La probabilidad de que salga este estado E2 dado el anterior E1. Y lo mismo vamos a decir estado E2, estado E1. La probabilidad de que salga este estado 1 dado el anterior E2. Y lo mismo para el último de los casos, la probabilidad de que salga este estado de 2 dado el anterior. Todo eso nos sirve para más o menos determinar las probabilidades condicionales. Aquí, ¿qué voy a decir? Va a ser la probabilidad de que salga el estado E1, ese es el estado actual, dado el anterior E1. La probabilidad de que salga el estado E2, ¿ve? Dado el anterior. Pero esto no vamos a tratar mucho. Vamos a simplificar un poquito. Vamos a decir la probabilidad de que salga 1 dado el anterior. 1 también. La probabilidad de que salga el estado 2 dado el anterior. 1. La probabilidad de que salga el estado 1 dado, este ya no es 1, dado el anterior, sí, 2. Y finalmente, la probabilidad de que salga el estado 2 dado el anterior. ¿De acuerdo? Entonces se entiende, ¿no? Las probabilidades condicionales que estamos construyendo. ¿Sí o no? ¿Se entiende, no? Las probabilidades condicionales. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo, siempre nosotros vamos a decir, este es el que nos interesa. La probabilidad de que salga el estado 1 dado el anterior. La probabilidad de que salga el estado 2 dado el anterior. La probabilidad de que salga el estado 1 dado el anterior. La probabilidad de que salga el estado 2 dado el anterior. ¿Por qué solamente eso? Porque solo tenemos dos estados, ¿no? Con esto determinamos el número de estados. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? Ok. Ya, entonces esto lo único que hacemos ahora es representarlo en términos que conocemos nosotros. ¿Cuáles son los términos que conocemos nosotros? Esto va a ser igual a la probabilidad. El estado 1 que era A, de que salga A, dado el anterior,
A. La probabilidad ahora sí. Luego vamos a decir la probabilidad de que salga el estado 2, que es B, dado el anterior. La probabilidad que salga el estado A, dado el anterior, B, que es 2. ¿De dónde estoy sacando eso? De lo que hemos dicho aquí, ¿no? El estado 1 es A, el estado 2 es B. La probabilidad de que salga el estado B, dado el anterior, que es B. Simplemente estoy poniendo en términos que yo conozco. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿A qué va a ser esto igual? Aplicando la definición de probabilidad condicional, va a ser la probabilidad conjunta de A por la probabilidad de A. Eso, todo dividido entre la probabilidad de A. Y lo mismo para este de aquí abajo. No, va a ser la probabilidad de A por B. Esta es la que estamos aplicando. Sobre la probabilidad de A. Sobre la probabilidad de A. Esto otro va a ser la probabilidad de B A. Todo sobre la probabilidad de B. Y este último va a ser la probabilidad de, vamos a tratar de hacer una B, ahí está, de B D sobre la probabilidad de B también. Ya está. Ok. Y las probabilidades de A es simplemente el producto de las probabilidades individuales. ¿Lo ve? Por ejemplo, aquí vamos a decir, esto es el producto de la probabilidad de A por la probabilidad de A. La probabilidad de A es un tercio por la probabilidad de A. Un tercio por un tercio, ¿cuánto viene a ser? La probabilidad de A por la probabilidad de A. Un tercio por un tercio, ¿cuánto es? 1 sobre 9. Un noveno. Muy bien, aquí va a ser un noveno. Todo dividido entre la probabilidad de A, que es un tercio. ¿Y esto aquí es igual? Extremos con extremos, medios con medios, simplifican todo. ¿Cuánto va a ser? Va a ser 3 novenos. Y eso es igual a un tercio, ¿no? Extremos con extremos, 3 por 1, 3. Medios con medios, 9 por 1, 9. Va a ser 3 novenos. Pero 3 novenos es igual a un tercio. Entonces, la probabilidad de que salga el símbolo o que se vaya al estado de 1, dado el anterior, es de un tercio. La probabilidad de que nosotros salga el estado 1, dado el anterior, es un tercio. Luego, aquí vamos a tener la probabilidad de A por la probabilidad de B. La probabilidad de A es un tercio por la probabilidad de B, que es 2 tercios. ¿Cuánto sería? Un tercio por 2 tercios. 2 novenos. 2 novenos. Esto va a ser 2 novenos. 2 novenos. Muy bien.
sobre la probabilidad de A, que es 1/3. De igual manera, haciendo extremos con extremos, medios con medios, aquí ¿qué voy a tener? Extremos con extremos, 3 por 2, 6. Entre 9 por 1, 9. 6 novenos, ¿eso qué es igual? Simplificando, 6 novenos. 2/3. 2/3. Entonces la probabilidad de que se pase al estado 2 desde el estado 1 es de 2/3. ¿Ven? Son probabilidades condicionales. Luego igual aquí la probabilidad de B por A. La probabilidad de B, que es 2/3, por la probabilidad de A, que es 1/3. Lo mismo que en el anterior caso, es 2 novenos. Todo esto, pero ahora sobre la probabilidad de B, que es 2/3. Aquí hacemos extremos con extremos, medios con medios. En realidad, este 2 se va a simplificar con este 2 y vamos a tener 3 novenos. Y 3 novenos no es nada más que 1/3. La probabilidad de que salga el estado 1 dado al anterior estado de 2 es 1/3. Por último, la probabilidad de B por la probabilidad de B. 2/3 por 2/3, ¿eso cuánto es? 4 novenos. Exacto, 4 novenos. 4 novenos. Todo sobre la probabilidad de B, que es 2/3. Y esto va a ser igual, extremos con extremos, medios con medios, 3 por 4, 12, sobre 2 por 9, 18. Simplifican, ¿eso cuánto sale? ¿Cuánto sale? 4 novenos entre 2/3. 2/3. 2/3. Exacto, muy bien. Entonces aquí nosotros tenemos 2/3. Entonces ahí nosotros podemos decir que la probabilidad que se pase al estado 2 del estado 2 también es 2/3. Ok, entonces hagamos el diagrama de estados. Vamos a hacer el diagrama de estados. El diagrama de estados. Para el diagrama de estados vamos a considerar lo siguiente. Hemos dicho que vamos a tener un estado A1 que le vamos a llamar A y vamos a tener un estado A2 que le vamos a llamar B. Eso es lo que hemos dicho, ¿no? Entonces aquí vamos a decir esto. Ya. Muy bien. Revisamos entonces. Vean, ¿qué dice? La probabilidad que se vaya al estado E1, dado el anterior, desde el anterior estado E1. Entonces, ¿eso qué me va a decir? Eso me va a decir que yo tengo esto, ¿no? Estoy diciendo la probabilidad que vaya al estado A, dado A también. ¿Cuánto es eso? Eso es 1/3, si no me equivoco. ¿Ven? Aquí está, 1/3. Entonces, nosotros vamos a tener acá 1/3. Listo. Luego dice la probabilidad que yo pase al estado E2 del estado E1. Que yo pase al estado E2 del estado E1. El estado E2 es B. Estoy pasando del estado E1. ¿Cuánto es esa probabilidad? 2/3. Entonces yo voy a poner aquí 2/3. Luego, la probabilidad que pase al estado E1 del estado E2. La probabilidad que yo pase del estado E1
del estado E2. Estoy pasando del estado E2, que es B, al estado E1, que es A. ¿Eso cuánto es? Un tercio. Un tercio. Y finalmente, la probabilidad que yo pase del estado E2 desde el estado E2. Eso es ahí. Si no me equivoco, eso es 2 tercios. 2 tercios. ¿De acuerdo? ¿Se entiende cómo hemos dibujado el diagrama de estados? ¿Se entiende o no se Sí, se entiende? entiende. ¿Se entiende? Ok, muy bien. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es la matriz de transición de estados. La matriz de transición de estados. La matriz de transición de estados, vamos a llamar como un T. En este caso, eh, va a estar dada por Q a la M por Q a la M, es una matriz cuadrada, ¿ya? Que viene dado por el número de estados que tiene. Entonces, nosotros vamos a considerar eso de la siguiente manera. Yo voy a poner primera fila, columna 1, columna 2. Segunda fila, columna 1, columna 2. Entonces, para nosotros va a ser la probabilidad, primera fila, de 1 dado 1. La probabilidad de 1 dado 2. Y aquí abajo va a ser segunda fila. La probabilidad de 2 dado 1. Y la probabilidad de 2 dado 2. Y así vamos a armar. Si hay más términos, entonces vamos a ir determinando muchos más términos. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que determinar siempre, primera fila, la probabilidad de 1. Columna 1, dado 1. Primera fila, columna 2. Probabilidad de 1, dado 2. Si esto es más grande, va a seguir la misma idea. Y aquí estamos diciendo que esto va a ser de Q a la M, Q a la M. Entonces, esto va a ser, como sabemos, de 2 por 2. ¿Esto qué es igual? Esto es igual a la probabilidad de 1 dado 1, la probabilidad de 1 dado 1, un tercio. Entonces ahí vamos a tener un tercio. Aquí podemos decir la matriz de transiciones. Podemos repetir solamente por esto. La probabilidad de 1 dado 2, la probabilidad de 1 dado 2, la probabilidad de 1 dado 2. También es un tercio. Luego la probabilidad de 2 dado 1. La probabilidad de 2 dado 1. 2 tercios. 2 tercios. Luego la probabilidad de 2 dado 2. La probabilidad de 2 dado 2 también es 2 tercios. Y esta sería nuestra matriz de transición de estados de 2 por 2. ¿Está bien? Ahora, ahí cuando hablamos de probabilidades condicionales, ¿qué tenemos que tener en mente? Tenemos que tener en mente
que la sumatoria, lo que queremos es igual determinar desde J1 hasta M, queremos determinar que la probabilidad condicional de las columnas dadas las filas es igual a 1 para un I que va desde 1 hasta M. Ahí está. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la sumatoria de las probabilidades de cada columna tiene que ser igual a 1. 1 tercio más 2 tercios, 3 tercios. Eso es 1. 1 tercio más 2 tercios, eso es 3 tercios. Eso es igual a 1. Esto es lo que estamos diciendo. Siempre hemos dicho, y hemos estado verificando en nuestros anteriores ejercicios, que la sumatoria siempre nos dé 1. ¿No es cierto? Sí, que la sumatoria nos dé 1. ¿Alguna pregunta sobre la matriz de transición de estados? Recuerden, las probabilidades condicionales siempre empiezan por fila. Fila 1, columna 1, columna 2. Aquí está, fila 1, columna 1, columna 2. Fila 2, columna 1, columna 2. Así vamos a ir armando nuestra matriz de transición de estados. Si fuera más grande, siempre pondríamos fila 1, dado 1. 1 dado 2, 1 dado 3, 1 dado 4, ¿no? Dicen, Sí. no entiendo en esa parte de la matriz de transición, en la parte de la columna 2 donde dice probabilidad de 1, 2, ¿no sería 2 tercios ahí? No, pues revisamos, mira. La probabilidad de 1 dado 2. La probabilidad que salga, llegue al estado 1 a partir del estado 2. ¿Eso cuánto es? 1 Un tercio. tercio. Ah, me estaba confundiendo con el E2, Eso, con los estados. eso tienes que tener. Por eso aquí yo le he quitado las S. Directamente les he puesto esas probabilidades para que sea más comprensible. Y de todas maneras, igual. Si tú revisas aquí, por ejemplo, dices, mira, dice la probabilidad de que llegue al estado 1 del estado 2. La probabilidad que llegue al estado 1 del estado 2, esta flecha. Eso es 1 tercio. ¿Ya? La probabilidad de que llegue al estado 1 del estado 2, que llegue aquí de este otro estado. Eso es 1 tercio. Eso significa estas probabilidades. La probabilidad, cuando nosotros decimos, por ejemplo, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo la probabilidad de que llegue al estado 1 del estado 2. Eso estoy diciendo, esa flechita. Que vaya del estado 2 al estado 1, 1 tercio. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la probabilidad del estado 2, aquí, ¿qué estaría diciendo? Estaría diciendo la probabilidad que llegue a 2 del estado 1. Que llegue a 2 del estado 1, 2 tercios. ¿Está bien? Así es como tienes que entender la probabilidad condicional. ¿Meta? Gracias, licenciado, ahora sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta sobre la matriz de transición de estados? Entonces, vamos a decir la distribución estacionaria viene dada por
la matriz de transición de estados por la distribución estacionaria igual a la distribución estacionaria. ¿De acuerdo? Ahora aquí, si la distribución estacionaria si la matriz de transición de estados es de 2, así vamos a poner, hagamos aquí el ejemplo. ¿Qué hemos dicho? La matriz de transición de estados que hemos determinado aquí, la matriz de transición de estados T, es igual a 1/3, 1/3, 2/3, 2/3. Entonces aquí tenemos 1/3, 1/3. Luego aquí abajo tenemos 2/3, 2/3, 2/3. ¿Por qué? ¿De cuánto tendría que ser la matriz de la distribución estacionaria para que se pueda multiplicar? Sabemos que esto es 2 por 2. De 2, Lick. De dos filas y uno solo como primero, por lo menos tendría que ser para que puedan multiplicarse. Nosotros nos imaginamos de 2 por 1. ¿Por qué? Porque sabemos, y eso hemos aprendido en álgebra lineal, que este 2 tiene que ser igual a este, para que se pueda operar. Entonces, aquí vamos a tener x1 y x2. Eso es lo que queremos hallar. Y esto es igual a x1 y x2. Listo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un sistema de ecuaciones. ¿Sí o no? ¿De cuántos incógnitos? De 2. De dos. Un sistema de ecuaciones de dos incógnitos. ¿Cuántas ecuaciones vamos a tener? 2. Hasta 3 vamos a tener, ¿no? Bien, vamos a ver. Aquí, ¿qué vamos a decir? Vamos a multiplicar. ¿Cómo se multiplica? Fila por columna, ¿no es cierto? Fila por columna. Entonces yo voy a decir 1/3 por x1, 1/3 por x1, más 1/3 por x2. Fila por columna. 1/3 por x2. Y eso es igual a x1. Eso es igual a x1. ¿No? Estamos haciendo producto de matrices, lo que han aprendido en álgebra lineal. Luego la siguiente fila por la columna. 2/3, 2/3 por x1 más 2/3, 2/3 por x2. Esto es igual a x2. Ahí decimos, tengo opción 1, opción 2. Ya de por sí nosotros decimos, sabemos que un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas se puede resolver. Y es más, nosotros tenemos una ecuación más. Como estamos hablando, habíamos dicho cuando explicamos la distribución estacionaria, ¿qué es? Una distribución de probabilidades.
Como ustedes, lo que habíamos dicho en la teoría es que esta distribución de probabilidades no depende de la distribución inicial. ¿Qué quiere decir? Que no depende de esto, de la probabilidad de A es un tercio, la probabilidad de B es dos tercios, no depende de eso, habíamos dicho. Y la distribución estacionaria es una distribución de probabilidades, también habíamos dicho. Si la distribución estacionaria es una distribución de probabilidades, entonces, ¿yo qué puedo decir? Que x1